Greg Smith está aquí en Melilla, ¿ha pasado por la valla? Por la frontera sur de España. Y hemos podido ver y constatar una realidad, y es el abandono de nuestros agentes ante lo que no es otra cosa que una invasión migratoria consentida por el Reino de Marruecos, consentida por esa política cobarde de brazos caídos del Gobierno de España, y donde nuestros agentes, a los que desde aquí les mando en nombre de Vox el más caluroso afecto y cercanía, y también el compromiso de que las cosas van a cambiar pronto. Cuando Santiago Abascal sea presidente de España, desde el Ministerio del Interior se va a reforzar la frontera sur de España, la frontera de Melilla, de Ceuta y, por supuesto, también la de Canarias, con más agentes, con más material y también, cuando sea necesario, con el apoyo de unidades de las Fuerzas Armadas. Va a ser la última vez que en España se va a permitir que una frontera nuestra sea pisoteada y utilizada por el tráfico de las mafias de las personas. Hemos podido comprobar cómo los elementos de esa frontera son absolutamente permeables, absolutamente vulnerables. Solo 800 metros de esa valla tienen la altura suficiente y los medios que puedan evitar un asalto. Todo lo demás es una frontera débil que los asaltantes, con colaboración del Gobierno marroquí, saben cómo tienen que hacer para entrar. Y, por último, hemos constatado que la mayor vulnerabilidad que tiene en este momento las fronteras de España no es solo, siendo grave, una debilidad en su frontera física, no es solo, y siendo muy grave, una debilidad en la falta de medios de los agentes, sino especialmente el efecto llamada, que significa que todo aquel que entra de manera ilegal en nuestras fronteras sabe que tarde o temprano va a conseguir quedarse en España, incluso que va a tener ayudas económicas, incluso que va a favorecerle una serie de prestaciones de todo tipo, desde vivienda social hasta ayuda sanitaria o ayuda económica, que muchas veces falta para los propios españoles. Por tanto, lo más peligroso es el efecto llamada, aquel que dice: inténtalo una y otra vez porque al final te quedas. Y aquí no se devuelve a nadie. Eso es lo primero que terminaremos desde el Gobierno de España, con una ley de extranjería que deje muy claro que todo aquel, como ha dicho nuestro presidente Santiago Abascal en reiteradas ocasiones, todo aquel que entre ilegalmente en España, que pierda toda esperanza de tener papeles, toda esperanza de recibir ninguna condición de asilo por ninguna causa, porque todo aquel que entra a patadas en nuestra casa, pisoteando nuestra soberanía y atacando a nuestros agentes, tiene que tener la completa seguridad de que va a ser devuelto en caliente, en templado o en frío a su lugar de procedencia. ¿Va a ser Vox o va a tener alguna iniciativa para que Frontex venga a la frontera de Melilla y Ceuta? Bueno, Frontex debería estar ya aquí. Y debería estar aquí con refuerzo y con apoyos de medios humanos y materiales, porque recordamos una y mil veces una obviedad, y es que la frontera sur de España, en Melilla, como en Ceuta, como en Canarias, son frontera sur de Europa. Y, por tanto, tiene que implicarse toda Europa, como debería haberse implicado toda Europa a ayudar a un país democrático y soberano como es Polonia, cuando se ha sentido agredida en sus fronteras y algunos encima le han querido sancionar por actuar con firmeza en sus fronteras y no permitir esa violación. Por tanto, claro que sí, Frontex significa que la Unión Europea tendría que estar aquí, no solo como ha pretendido alguna vez, con alguna visita institucional o diciendo que apoya económicamente. Tiene que venir aquí con policía, con apoyo en efectivos para conseguir que esa parte de la frontera de Europa no sea violada. Frontera abierta, frontera cerrada, ¿qué hacemos con la frontera de Melilla? Frontera segura, frontera respetada. Esa es la diferencia. Una frontera puede estar abierta, por supuesto, y puede estar cerrada, dependiendo del deseo y el momento, y quien lo ha de decidir es el país soberano, que puede decidir en un momento determinado que su frontera sea más permeable o más impermeable. Pero lo que no puede ser es una frontera insegura, lo que no puede ser una frontera vulnerada, lo que no puede ser una frontera asaltada. Y llega un momento que no se convierte en una frontera, se convierte en un coladero delictivo de mafias y de intereses ajenos a los intereses de España. Por eso, lo primero que decimos es que Melilla
tiene derecho a tener una frontera segura. Porque fíjense ustedes, esto está teniendo unas consecuencias gravísimas. Las inmediatas ya las he relatado, las de la falta de seguridad en la frontera y por tanto en las calles. Pero hay otras que son unos efectos directos también provenientes de esa inseguridad. Cada vez vienen menos turistas, cada vez menos melillenses quieren que sus hijos se queden a vivir y a trabajar en esta ciudad, cada vez hay más abandono, se convierten en zonas poco atractivas para los negocios, para el comercio, para la vida en definitiva. Y eso es lo que buscan gobiernos como el de Marruecos, desestabilizar, crear una situación dentro de estas ciudades que haga inasumible, invivible poder permanecer en ellas. ¿Por qué? Porque lo que pretenden es una invasión por sustitución, que llegue un momento que la población marroquí termine siendo mayoritaria y quedándose en esta ciudad. Y eso no lo vamos a tolerar porque esta ciudad tiene muchos siglos de historia, forma parte de España muchos siglos antes de que existiera siquiera el Reino de Marruecos y, por tanto, no vamos a aceptar ninguna tentación anexionista. Sabemos que hasta ahora ha tenido mucha suerte el régimen dictatorial de Marruecos, muchísima suerte. Ha podido utilizar a su pueblo de manera indigna, les ha podido arrojar a sus fronteras, les ha desatendido interiormente, donde no tienen una buena sanidad, donde no tienen una buena educación, donde no tienen buenas infraestructuras, porque se lo gasta en armamento y en palacios. Hasta ahora ha tenido mucha suerte porque ha contado con la inestimable ayuda de gobiernos cobardes del Partido Popular y con gobiernos traidores del Partido Socialista. Pero dentro de muy pocos meses la fuerza política de Vox entrará en el gobierno de España y entonces le dejaremos muy claro a Marruecos algo muy sencillo, que somos vecinos, pero que aquí nos respetamos y que, por tanto, o respeta nuestras fronteras y nuestra soberanía o pasa de ser un vecino a convertirse en un enemigo. Y a los enemigos se les trata de otra manera. Se ponen los medios diplomáticos, económicos y, si llega el caso, de fuerza de disuasión frente a cualquier tipo de amenaza. El PP ha pedido hoy en Melilla devolver a todos los inmigrantes que han entrado violentamente en Melilla. Eso lo pidió Vox hace ya unos años cuando denunciaron a los inmigrantes que habían entrado por la fuerza y habían herido a guardias civiles. ¿Va el PP a rebufo de Vox? El PP es un hipócrita, porque el PP cuando ha gobernado nunca jamás ha hecho eso. El PP siempre ha mirado para otro lado. El PP es un hipócrita y es un falso. Cuando hemos presentado para votación en el Senado y en el Congreso una proposición de Vox para que se incluyera bajo el paraguas del amparo del artículo 6 del Tratado Atlántico Norte en las ciudades de Ceuta y Melilla, han votado en contra. Por tanto, es pura propaganda, es hacerse la foto. Claro que sí, cómo no, estamos de acuerdo. Y lo hemos dicho hasta la saciedad, en que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal tiene que salir de manera inmediata, y ni caliente, ni templado, ni frío. Tiene que abandonar el territorio nacional, tiene que perder cualquier esperanza de regularización, cualquier esperanza de asilo, cualquier esperanza de tener ayuda económica, cualquier esperanza, porque nos ha violentado, porque ha pisoteado nuestra ley. Pero el Partido Popular, como tantas veces, dice una cosa y hace siempre la contraria. Dice una cosa en campaña y hace la contraria cuando gobierna. No es de fiar, no es un partido de fiar, es un partido que no merece estar en el gobierno de España. ¿Qué le parece que Feijóo coja las riendas del partido, si llega a cogerlas, claro? Pues evidentemente que tendremos a un nacionalista al frente del Partido Popular. El Partido Popular, que son, como todo el mundo sabe, 17 partidos agrupados en diferentes reinos de taifas, diferentes señoríos, pues ahora resulta que uno de los señores feudales, el señor feudal de Galicia, Castelao Feijóo, ese que le pone siempre todos los años una corona al separatista de Castelao, ese que odiaba a España y que creía que, como dice Feijóo, Galicia era una nación, ese se va a poner al frente de esa aglomeración de reinos de intereses. Esa oficina de contratación, que es el Partido Popular, pues va a tener al frente a un presidente que disimula, pero que al final es un Pujol de hace 20 años, de cómo era un Pujol de hace 20 años. Es decir, que utilizan el Estado y utilizan el interés del Estado, pero siempre para sus intereses absolutamente regionalistas / nacionalistas / separatistas. Esto es un proceso de aprendizaje que empiezan siendo regionalistas moderados, luego pasan
pasan a regionalistas radicales, luego se convierten en nacionalistas furibundos y luego ya directamente son separatistas que dan golpes de Estado. Así lo han hecho siempre en el País Vasco, lo han hecho en Cataluña y Feijóo es uno más. Nosotros lo hemos dicho en la campaña electoral, las peores políticas de imposición lingüística se están realizando en Galicia, las peores políticas de exclusión de todo lo que signifique el sentido nacional se están excluyendo en Galicia, y este es tan separatista que hasta se separa del Partido Popular. Hace las campañas poniendo Feijóo y pone en chiquitito, que hay que buscar una lupa para verlo, pone Partido Popular. O sea, es separatista hasta dentro de su propio partido. Si los del Partido Popular le nombran al final presidente, pues ellos sabrán, pero están poniendo al frente a un varón con pretensiones nacionalistas al frente del partido. Por tanto, me imagino que será mucho más difícil lograr recuperar en España un sentido de Estado. Pero bueno, ahí está Vox recogiendo ese descontento de miles y miles y millones de votantes del Partido Popular, de miles de afiliados que saben que Vox no les va a fallar, que Vox va a ser una fuerza política con un solo proyecto nacional y una fuerza política que está dispuesta a recoger el guante o levantar la bandera de tantas y tantas políticas que han sido abandonadas por otros. Ahí está Vox para recoger votos también en Melilla, me imagino. ¿Qué expectativas tienen? Bueno, nosotros confiamos en que Vox se convierta en la primera fuerza política en Melilla, porque es muy sencillo. Es decir, cualquier melillense que quiera vivir en paz, que quiera seguridad en sus fronteras, que quiera trabajo y prosperidad, sabe que una cosa va unida a la otra. No hay trabajo, no hay prosperidad, no hay desarrollo económico, social, no hay desarrollo cultural, no hay desarrollo urbano, si no existe una ciudad tranquila, una ciudad segura y una ciudad, además, que esté total y absolutamente engarzada, como lo está por historia, en un proyecto nacional, único. Todos aquellos que titubean, que miran con recelo hacia la política de Estado, todos aquellos que prefieren caerles simpáticos a los que saben que al otro lado de la frontera pretenden convertir a Melilla en una ciudad marroquí, todos esos lo que están generando es incertidumbre de futuro para los melillenses. Y estamos seguros que cuando a los melillenses les digamos en las próximas elecciones que tienen que elegir entre quienes abiertamente quieren entregar a Marruecos esta ciudad y quienes lo toleran por su cobardía y su pasividad, tienen una opción, que es aquella que habla de un Melilla seguro, de un Melilla dentro del proyecto nacional, que no nos vamos a olvidar desde el Gobierno de España de la prioridad que significa estas ciudades, igual que no nos vamos a olvidar de Canarias, que por su distancia con la península han sido abandonadas muchas veces y que hay que apostar, hay que invertir y hay que volver a traer trabajo, ilusión, turismo, recuperar fuerza disuasoria, es decir, volver a dotar de unidades militares estas ciudades españolas para que sean plazas seguras y para que vuelva a recuperarse la confianza en querer vivir y trabajar aquí. Así que creo que en las próximas elecciones Vox va a ser una gran sorpresa, porque el único proyecto nacional que existe ahora mismo, el único proyecto con un partido unido, con un solo mensaje y con una voluntad de cambio verdadero, decidido, y que sobre todo lo que dice lo cumple. Es que eso es muy importante en política, que lo que dices lo cumplas, es Vox. Por tanto, el que quiera ver a Melilla con un futuro y que sus hijos puedan disfrutar de ella, creo que van a encontrar en Vox una opción segura. El otro día estaba hablando con un empresario musulmán y decía que se presuponía siempre que los musulmanes eran de izquierda y que hay un voto conservador rifeño, berbero, amasí, musulmán, como se le quiera llamar, que nadie lo tiene en cuenta. ¿Renuncia Vox a ese voto? Pues no renuncia a ningún apoyo, ningún voto. Esto me recuerda a lo mismo que cuando nos decían, acuérdese, ¿no? Decían, es que Vox es el partido de los pijos, de los cayetanos, del barrio de Salamanca de Madrid. Y luego resulta que todo el llamado cinturón rojo, que eran aquellos barrios, aquellos distritos de Madrid, aquellas poblaciones del sur que históricamente habían sido pues de personas de una condición económica más baja, que habían sido trabajadores, inmigrantes que venían de otras zonas de España y que se habían asentado en el sur, una zona más industrial, una zona más popular, para entendernos,
ciudadanos habían votado históricamente a la izquierda, y era verdad, y se llamaba el cinturón rojo de Madrid. Hoy ese cinturón es un cinturón verde, porque apoyan mayoritariamente a Vox, porque saben que Vox trae políticas que aseguran trabajo, que apoyan al autónomo, al empresario, que apoyan la bajada de impuestos, que apoyan el crecimiento y la natalidad, que apoyan a las familias, que apoyan a los sectores más desfavorecidos. Los demás se les llena la boca con populismo barato y luego disfrutan de sus chalés en Galapagar, olvidándose de sus viejos barrios. Así que la realidad es que nosotros no renunciamos a ningún voto. Incluso le voy a decir otro de los topicazos que dicen contra Vox. Dicen de Vox que es xenófobo, pero resulta que entre la población emigrante legal, especialmente aquella que por lazos históricos y por lazos culturales, como puede ser la proveniente de toda Hispanoamérica, resulta que mayoritariamente ven con atractivo a Vox. ¿Y por qué? Porque se sienten tranquilos, porque saben que Vox defiende una cultura, una libertad, una forma de entender la vida, una protección a la familia y, sobre todo, una defensa de la inmigración legal, esa inmigración que ha entrado llamando a la puerta, que ha venido con verdadera voluntad de trabajar, de prosperar, de ayudar al crecimiento de España y de ayudar también a un futuro a esas familias que vienen de países hermanos de Hispanoamérica donde no tenían oportunidades. Por tanto, todos esos tópicos de que los obreros son de izquierdas es mentira. Los trabajadores en España, la inmensa mayoría, van a ver en Vox y en sus sindicatos Solidaridad una fuerza política que de verdad les representa. Aquellos emigrantes legales que vienen a trabajar, que vienen a cumplir la ley, van a encontrar en Vox una fuerza segura que les respeta, que les admira y que les agradece lo que están haciendo. Y se lo dice alguien que proviene de familia de emigrantes. Y todos aquellos que han intentado ver en Vox, por ejemplo, un partido homófobo, un partido que odia la diversidad o las diferencias por orientación sexual, son precisamente los que van a encontrar que para nosotros cualquier persona es digna de protección y cualquier víctima, sea hombre o mujer, haya sufrido la violencia doméstica a manos de un hombre, a manos de su pareja lesbiana, a manos de su pareja homosexual, a manos de su pareja mujer, van a tener protección, porque a nosotros nos preocupan todas las víctimas. Quiero decirle con esto, desmontando los tópicos, que al final la realidad se abre paso y la verdad se abre paso. Y los que han creído que a base de mentiras, de tergiversaciones, iban a convertirnos en un partido antidemocrático, los únicos que defendíamos la Constitución, un partido anticonstitución, los únicos que hemos defendido la Constitución contra el golpe de Estado de Cataluña, los únicos que les hemos sentado a los golpistas en los tribunales, los únicos que estamos defendiendo la inmigración legal, los únicos que estamos defendiendo de verdad la familia, los únicos que estamos defendiendo a todas las víctimas, se van a dar cuenta que Vox es la fuerza política que merece estar en el Gobierno de España. ¿Por qué? Pues porque actúa por criterios de objetividad, por criterios de justicia, por criterios de dignidad de la persona y no por sectarismos políticos como hacen otros. Hace unos 15 días más o menos murió una melillense desangrada en el Hospital Comarcal porque no tenemos cirujano vascular aquí en Melilla. Me comentaba un médico del hospital que estuvo cuidándola que Melilla no tiene un hospital de referencia. O sea, nuestros enfermos se van a Málaga si hay cama en el Carlos Haya, pero no tenemos un hospital de referencia como puedes tener en Murcia, si estás en Yecla, la Risaca. ¿Va Vox a buscarnos un hospital de referencia? ¿Nos prometen eso? Fíjese, de hecho, como sabe usted, el hospital ya existe. Lo que pasa es que lleva 10 años sin que hayan sido capaces de terminar las obras y tener un hospital con capacidad y con medios médicos suficientes, con todas las especialidades. Lo que ocurre con el sistema de las comunidades autónomas es que ha generado españoles de primera y de segunda y las grandes diferencias entre ciudades autónomas, entre comunidades, incluso dentro de las mismas comunidades, entre las capitales y los pueblos, es aberrante. Resulta que los españoles no tenemos acceso a la misma sanidad, y no le digo nada, servicios de urgencia o posibilidades de hospitalización o posibilidades de especialidades en determinadas patologías, dependiendo de si vivimos en una zona o vivimos en otra. Y eso es inaceptable. Nosotros creemos en esa sanidad pública universal
que garantice un derecho a la salud de todos los españoles con igualdad. Y cuando digo de todos, es absolutamente de todos, no solo los que viven en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Valencia, también los que viven en Ceuta, los que viven en Canarias o los que viven en cualquier pequeño pueblo de Castilla y León. Y además decimos algo importante, que nuestra sanidad necesita más inversión, más racionalización en el gasto y necesita apostar por nuestros profesionales que sean dignamente pagados, que tengan medios suficientes. Y alguien me dirá, bueno, pero es que los recursos son limitados. Sí, por supuesto, los recursos son limitados, pero las estupideces de los políticos y el derroche de gasto inútil también parece ilimitado. Nosotros tenemos permanentemente una batalla en todos los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, en el Congreso, cada vez que se debaten presupuestos, en los miles de millones que se tiran por el sumidero, en estúpidos organismos que no sirven para nada, en contrataciones de personal a dedo inútil, incapaz de aportar nada. Y en cambio a los verdaderos profesionales, a los médicos, a los policías, a los militares, a los funcionarios de prisiones, a todo el personal que de verdad aporta un valor añadido a la sociedad, se le tiene mal pagado, sin medios, porque la clase política y su estado del bienestar prevalece siempre. Sus chiringuitos políticos, sus clientelas, sus enchufados prevalecen siempre. Entonces, yo quiero trasladar este mensaje. España tiene recursos de sobra para que no haya un solo español que no tenga una sanidad digna, que tenga acceso a un quirófano sin tener largas colas de espera. Pero hay que darle prioridad a los españoles. Lo que tampoco podemos aceptar es que los hospitales, como ocurre en Melilla, como ocurre en Ceuta, se encuentren muchas veces saturados por inmigración ilegal que viene a operarse aquí en las operaciones que no le hacen en sus países de origen, en Marruecos. Que deje de gastar en palacios, que deje de gastar en cazas de guerra y que empiece a atender a su población. Porque nosotros tenemos que atender primero a los españoles. Y sí, alguien podrá pensar que eso puede parecer egoísta. Yo creo que es sentido común. Nadie deja de dar de comer primero a sus hijos para salir a dar de comer a los hijos del vecino. Bueno, pues esta es la realidad. Y lo que decimos es que la sanidad es uno de los grandes déficits que por culpa del gasto político que hay de comunidades autónomas no está atendiéndose como se merecen los españoles. Y es algo que hay que cambiar radicalmente. La sanidad, la educación y las infraestructuras básicas. Por ejemplo, tan importante es tener un plan hidrológico nacional que llegue el agua hasta el último rincón, como un plan energético nacional que nos permita tener soberanía energética y no depender de otras naciones, etcétera, etcétera. En eso es en lo que hay que gastar todos los recursos públicos. Lo demás es despilfarro político, gasto político innecesario, grasa del Estado que nos está arruinando y que está dejando a costa de que los servicios públicos esenciales estén deficitarios. Casos como el que usted me cuenta y miles más en los que nos vemos que los españoles quedan desatendidos. Cuando hemos visto la invasión rusa a Ucrania pensábamos que eso eran tiempos de la Guerra Fría, que esas cosas ya no pasaban. ¿Nos puede pasar lo mismo con Marruecos a nosotros? Perfectamente. Yo le decía en el Club Siglo XXI al jefe del Estado Mayor de la Defensa, le preguntaba si consideraba que Marruecos podía ser una amenaza efectiva y real para la seguridad de España, y me contestó que de momento no lo barajaban. Y yo lo que digo es, de verdad, estamos haciendo el estudio del rearme que está llevando a cabo Marruecos, el gasto que está haciendo en aviones de guerra de combate, en fragatas, en misiles de tierra, en gasto en armamento, su Producto Interior Bruto. Somos conscientes realmente de las amenazas cada vez menos veladas de Marruecos sobre dos ciudades españolas como son Ceuta y Melilla y Canarias. ¿Somos conscientes realmente de lo que significa Marruecos como amenaza para España? Yo creo que algunos sí, pero otros no quieren verlo. Por eso nosotros decimos que España, como repitió nuestro presidente el otro día en el Congreso, tiene la obligación de cumplir como mínimo ese compromiso que se asumió en la OTAN de llegar al 2% del Producto Interior Bruto en gasto de defensa y lo que haga falta, porque evidentemente nuestra seguridad se tiene que garantizar. Tenemos que hacerla dentro del marco de la OTAN y dentro del marco de nuestros compromisos internacionales, pero otros no van a pagar nuestra seguridad. Eso lo dejó bien claro Estados Unidos y, por tanto, el esfuerzo lo tenemos que hacer los españoles. Además, genera una serie de sinergias, ¿no? El gasto en investigación en defensa, en industria de defensa, genera también puestos de trabajo, riqueza, que hay que saberla aprovechar, ¿no? Creo que es otra de los grandes déficits que tenemos, la apuesta por la modernización de las Fuerzas Armadas.
No podemos permitirnos, por ejemplo, que estemos perdiendo a magníficos profesionales que por cumplir 45 años consideramos que ya no son útiles para las Fuerzas Armadas cuando han demostrado lealtad, patriotismo, profesionalidad, sacrificio. Tenemos que encontrar fórmulas y hemos propuesto muchas de ellas en el Congreso que han sido rechazadas por todos los partidos para que todos esos profesionales puedan reingresar en las Fuerzas Armadas. En fin, que queda mucho por hacer y tenemos prisa en llegar al Gobierno de España.